¿Has oído hablar de Linux XP 2006? No, no es un virus, ni una broma mal escrita. Era una distro rusa de 2006. Imitaba al 100% a Windows XP. Menú de inicio, panel, ventanas, fondo de escritorio. Todo era tan similar que cualquiera juraría estar usando Windows. Hoy te contaré la oscura verdad detrás de esta distribución. ¿Una realidad, una leyenda o simplemente un troleo masivo? Me presento, yo soy Sku y hoy te traigo una historia que encontré casi por accidente. Una de esas que entre líneas de código esconde algo más que bugs y comandos de terminal. Porque esto no es una distro cualquiera, es una que según la leyenda fue modificada y escondía algo que ningún usuario novato de Linux estaba esperando. Todo comienza con una distribución rusa que apareció a mediados de los 2000. Su nombre era simple, Linux XP. Un sistema que buscaba una sola cosa, hacerle creer al usuario que nunca había salido de Windows. El menú de inicio era casi idéntico. Los iconos, la barra de tareas, los cuadros de diálogo, todo imitaba al sistema de Microsoft a la perfección. Pero detrás de esta fachada amigable comenzaban los susurros, los rumores. En foros, torrents y páginas de descarga alternativa, se empezó a decir que una versión modificada circulaba en la red. Una que había sido tocada por alguien con intenciones, digamos, cuestionables. Algunos afirmaban que al instalar esta build en específico, aparecían accesos directos extraños, carpetas ocultas con nombres codificados, y un navegador preconfigurado con sitios que nadie en su sano juicio querría ver en público. Pues imagina esto, estás sentado frente a tu computadora un día cualquiera, justo después de instalar Linux XP. Prendes la máquina, el sistema arranca y lo primero que ves al abrir el menú de inicio no son las típicas aplicaciones o carpetas que esperabas. En cambio te topas con accesos directos que llevan a páginas web, digamos, muy cuestionables. No de esas que buscas para aprender algo nuevo, ni tampoco las típicas de noticias o redes sociales. Son sitios que harían que rápidamente cierres esa ventana, apagues la pantalla y te preguntes ¿cómo fue que terminé aquí? Ese tipo de cosas que si tu mamá llegara en ese momento te aseguro que la explicación más convincente sería mami, no es lo que tú crees, no es lo que parece, yo no estaba viendo eso, nunca lo he visto. Y ahí estás tú, con el corazón acelerado, perdiendo la inocencia sin creer si es que ya no lo habías hecho antes. Enfrentándote a algo que jamás pensaste encontrar en tu compu, ¿o sí? Esa es la clase de sorpresas que según cuentan tenía esta misteriosa versión de Linux XP. Los rumores comenzaron a esparcirse entre rincones oscuros de internet, donde las páginas no tienen visitantes, donde los enlaces se pierden en la oscuridad y nadie sabe quién los creó, foros abandonados, chats olvidados, lugares donde alguien dejó caer una versión especial de Linux XP, una versión que nadie debería haber descargado. Usuarios anónimos empezaron a compartir fragmentos, relatos de que algo se sentía fuera de lugar, una distro que parecía normal en la superficie, pero escondía secretos que emocionaban a algunos cuantos, carpetas que no debían estar ahí, atajos a sitios que no se mencionan en voz alta, algo que hacía que cualquiera que se topaba con ello sintiera una mezcla de miedo y vergüenza de ser descubierto, como si hubiese traspasado un límite invisible. Nadie pudo probarlo, nadie pudo demostrar con claridad. Solo quedaron ecos, fragmentos de mensajes, testimonios vagos que parecían más un susurro que una historia. Esto fue suficiente para que la leyenda creciera y para que la sombra de esa misteriosa versión de Linux XP siguiera acechando a quienes se atreven a buscar más allá. Mientras en esos rincones oscuros del internet la historia de la versión adulta de Linux XP contaba en susurros, del lado visible, del oficial y bueno de la red, no había rastro alguno de esa información. En los sitios de los desarrolladores, en los foros oficiales y las comunidades principales, Linux XP era solo una distro más, nada extraño que mencionar. No existían capturas, descargas ni discusiones sobre esa versión modificada. No había evidencia que respaldara los rumores. Era como si esta versión adulta no fuera más que un fantasma digital, un eco que se perdía en la oscuridad, se volvía para emocionar a los curiosos. Aunque en el lado visible del internet no había registros, en esos rincones ocultos la leyenda seguía creciendo. Más y más testimonios aparecían, relatos anónimos que hablaban de personas que sin buscarlo habían terminado viendo contenido
para adultos, solo por probar esa misteriosa versión de Linux XP. Adultos, niños, usuarios primerizos en Linux, nadie estaba a salvo de esta sorpresa inesperada. Solo querían una distro para probar el sistema y en cambio encontraron algo que nunca imaginaron. Y lo peor, sin ningún registro formal, sin pruebas claras, solo voces perdidas en la red, susurros que alimentaban el mito, haciendo que más y más personas tropezaran con esta misteriosa historia. Un ciclo sin fin, donde la curiosidad y el miedo se entrelazaban, creando una sombra que aún hoy parece perseguir esa versión de Linux XP. Y aunque nadie tiene pruebas concretas, las especulaciones sobre por qué alguien haría esta versión adulta no paran. Algunos dicen que fue un experimento oscuro de los hackers rusos, una especie de prueba para ver hasta dónde podían infiltrarse en sistemas y usuarios sin ser detectados. Otros creen que fue un troleo macabro, una broma pesada destinada a atrapar a los curiosos y dejarles un recuerdo tentador. Hay quienes piensan que pudo ser un intento de sabotaje, de empañar la reputación de Linux, mostrando que hasta el software libre puede esconder cosas malas. También circula la teoría de que era una especie de filtro, un test no oficial para usuarios novatos. Aquellos que descargaban sin saber podrían encontrarse con algo inesperado y quizás no todos estaban preparados para ello. Sea cual sea la verdad, esta versión maldita de Linux XP sigue siendo un misterio envuelto en sombras. Un capítulo oscuro en la historia del software libre que pocos se atreven a contar en voz alta. Hoy en día Linux XP es un poco más que una sombra en la historia de las distribuciones. Una distro que oficialmente nunca dejó rastro claro, que jamás tuvo un registro sólido y que en realidad podría no haber existido más allá del rumor. Pero, y aquí está lo curioso, la misma leyenda se ha mantenido viva en el internet, como un fantasma digital que nadie logra olvidar. Aunque no haya pruebas físicas, la historia sobre este contenido para adultos, sobre la sorpresa inesperada para quienes solo buscaban probar Linux, sigue pasando de boca en boca. Linux XP 2006 quedó entonces como esa distribución fantasma, una especie de mito urbano en el mundo del software libre. Sigue rondando en la memoria colectiva, atrapando a los curiosos y a los desprevenidos. ¿Y tú? ¿Alguna vez llegaste a escuchar sobre Linux XP? ¿Te has visto esa versión que nadie recuerda con claridad? Tal vez tienes algún pantallazo guardado en alguna carpeta olvidada, o una historia que jamás has contado en voz alta, porque esta leyenda, aunque rodeada de silencio, sigue viva en las sombras del internet. Un misterio sin registro, un fantasma digital que nadie sabe dónde empezó, ni si alguna vez realmente existió. Si alguna vez te topaste con algo parecido, si alguna vez sentiste ese escalofrío al encontrar lo inesperado, compártelo. Aquí nadie juzga, solo buscamos respuestas en la oscuridad, porque a veces las leyendas no desaparecen, solo esperan pacientemente para volver a aparecer. Y así termina este viaje al lado oculto de Linux, esta versión de Linux XP que pocos conocen o que prefieren olvidar. Un misterio que nos recuerda detrás del código y las líneas, siempre hay historias no contadas, secretos que solo algunos se atreven a buscar. ¿Te gustó esta historia? Si sientes esa mezcla de curiosidad y misterio, no olvides dejar tu like, compartir este video con alguien que ame las distros y lo desconocido, y por supuesto, suscríbete para no perder ninguna de las leyendas que aquí contamos, porque aquí en este canal exploramos lo que prefieren no ver, buscamos la verdad detrás de los mitos, y te llevamos siempre más allá de la superficie. Así que activa la campanita para que la próxima historia llegue directo a ti. Y no olvides dejar en los comentarios cualquier misterio, duda o recuerdo que tengas sobre Linux XP o cualquier otro rincón oscuro del mundo digital. Gracias por quedarte hasta aquí, por sumergirte en esta historia conmigo. Y recuerda, en el mundo digital, a veces lo que no se ve es lo que más miedo da. Hasta la próxima.